los patriarcas de Israel. Y hoy vamos a tratar el tema, el debilitamiento de la fe, o cuando la fe se debilita. Encontramos en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo del 10 al 20, la primer caída, la primer prueba verdadera a la que Abraham se enfrenta en su caminar por fe con Dios. Después de que Abraham ya había decidido seguir a Dios y confiar en Él, en todas sus promesas, vemos algo en este pasaje inusitado, donde Abraham comienza a flaquear y donde pareciera que perdió de vista, así como que de repente se esfumó de su alma y de su espíritu la presencia de Dios. Siempre que nuestra fe se debilite, vamos a caer en muchas tentaciones y problemas, y es casi la mayor parte de nuestros sufrimientos. En este mundo todos nosotros tenemos necesidades. Tenemos necesidad de trabajar para poder subsistir y pagar el colegio, pagar la colegiatura, para comer, etcétera, etcétera. Tenemos necesidad de una casa, todos los seres humanos. Tenemos necesidad de ropa. Tenemos necesidad de amistades. Otros tienen necesidades de matrimonio. Pero cuando alguna de estas necesidades que todos tenemos se convierten en una obsesión, o cuando esta necesidad que yo tengo de dinero, pero lo quiero ya, lo trato de satisfacer robando, por ejemplo, o pidiendo prestado o endrogándome, o tengo necesidad de casarme y como lo quiero ya, escojo al muchacho o a la muchacha equivocada. Tengo necesidad de ropa, pero me embarco porque tengo tarjeta de crédito y después estoy sufriendo por pagar la tarjeta porque me quise comprar un traje que no debí haberme comprado. Cualquier forma en la que nosotros querramos satisfacer cualquiera de nuestras necesidades sin la ayuda y la dirección de Dios es una trampa segura. Y esto fue exactamente lo que le sucedió a Abraham. ¿Cómo pues tenemos que enfrentar nuestras necesidades? ¿Qué hacer cuando nos sentimos amenazados? Por ejemplo, que pierdas tu trabajo y tienes 3 bocas que mantener, más aparte tu esposo, y no hay dinero y se te cierran las puertas de las casas o las compañías o las oficinas que has tocado. ¿Qué hacer en circunstancias tales? ¿Qué hacer cuando dices ya tengo 30, 35 años ya y no me he casado? ¿Me casaré con la primera que pase? ¿Me casaré con el primer mosco que huele cerca de mi casa? ¿Qué hacer cuando nosotros enfrentamos eso y tenemos necesidad de aquello que nos está demandando? Y siempre hay nada más 2 caminos. El primero y el bíblico es confiar en Dios y en su provisión. Confiar en Dios es estar absolutamente seguro, sin ninguna duda, que Dios, si no tengo trabajo y he tocado las puertas de las oficinas y se me han cerrado las compañías, yo no puedo dudar ni siquiera un segundo en que Dios me va a abandonar sin comer y sin llevarles de comer a mis pollitos. Si tengo 30, 33 años y no hay pasa el camión, no pasa la ruta 100 ni las peceras, entonces tengo que tener la absoluta seguridad de que no es el tiempo de Dios para mi matrimonio. No es el tiempo de Dios para casarme. Y no voy a ceder a la presión, ni de mi hermano, de mi familia, que ya se te pasó el camión y ya cásate, ya tienes tantos años. No me importa nada porque si cedemos a la presión, quitamos nuestros ojos del Altísimo. Tenemos que aprender a confiar en Dios, no importa la necesidad que estemos atravesando, pero no vamos a caer en una trampa. Y la otra opción es hacer lo que tú quieres. Es enfrentar el problema y siempre vas a darte cuenta que si tú enfrentas y te vuelves al mundo y a los consejos del mundo, en lugar de confiar en Dios, es una trampa segura, porque esta segunda opción es la que más ha hecho sufrir
a los seres humanos en esta vida. Cuando comenzamos a debilitar nuestra fe, siempre iremos cuesta abajo. Y lo más precioso que Dios nos ha dado es la fe. Es tan importante que dice primera de Juan 5, 4 y 5, que todo aquel que es hijo de Dios vence al mundo. Fíjense ustedes, tienes un arma que vence al mundo, vence las tentaciones de robar, vence las tentaciones de casarme equivocadamente, venzo en todas las áreas de mi vida, y lo que me hace vencer es la fe. Lo que me lleva de victoria en victoria es confiar en Dios, seguir confiando en Dios y no darme por vencido. Esta es nuestra victoria, nuestra fe. Es tan importante la fe que dice en 2 de Pedro 1, que a través de la fe somos sostenidos por el poder de Dios. En el instante en que dejo de confiar en Dios, comienzo a abrirme a ataques del enemigo. Porque lo que me hace realmente sostenerme la fe, es tan importante la fe que dice Efesios 6, del 12 al 18 en la armadura del cristiano, que es el escudo, la fe que detiene a los ataques y a los dardos que me lanza el maligno directamente a mi cabeza. En el momento en que comienzo a bajar el escudo, en el momento en que dejo de confiar en Dios, en el momento en que dejo que las dudas asalten mi mente y me gobiernen, mi escudo ya está abajo y soy blanco directo de Satanás. Ante todas estas cosas, levanten el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Dice en el versículo 10, hubo entonces hambre, y esta necesidad es tal vez la principal de todo ser humano, el hambre. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí nosotros nos damos cuenta que Abraham enfrentaba no un problema menor, era un problema mayúsculo. Tal vez nosotros hemos enfrentado que 3 días sin trabajo, 1 semana sin trabajo, pero aquí estaba Abraham con su esposa, su sobrino, cantidad de trabajadores, tenía vacas, tenía ovejas, no había pastura, no había avena, no había sorgo, no había maíz para sus vacas, para sus ovejas, ni tampoco ellos tenían que comer. Era un problema grave. Enfrentaba la posibilidad de morirse de hambre. Él, su familia, su ganado y sus trabajadores. Podemos imaginarnos la presión tan grande que tuvo Abraham, porque él era en la cabeza de todo ese pequeño regimiento con el cual había salido desde la tierra de Ur de los Caldeos. Abraham enfrentaba una crisis muy severa. Dios le había dicho que saliera de la tierra prometida y lo había dirigido durante algún tiempo y había satisfecho todas sus necesidades hasta este momento. Pero ahora Abraham se pregunta, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Se cortó la provisión de Dios? ¿Ya hasta aquí me ayudaste, Señor? ¿Y ahora qué hago de aquí en el futuro? ¿Me quedo aquí a esperar a que me alimentes o voy a usar mi sabiduría y tal vez en Egipto allá pueda darme de comer y voy para allá? La orden de Dios no era que se fuera a Egipto, la orden de Dios era que peregrinara por la tierra de Canaán. ¿Debía Abraham entonces quedarse ahí y satisfacer sus necesidades urgentes de comer y esperar morirse de hambre? ¿O debería ir a buscar otras tierras y buscar qué comer? ¿Abandonaría la tierra que Dios le prometió y pasado el hambre regresaría otra vez a la tierra que Dios le daba? Abraham se encontraba con un mare magnum de interrogantes emocionales, sentimentales y físicas. Como tú y como yo nos enfrentamos. ¿Qué haré con mi hijo? ¿Me lo surtiré o lo correré de la casa? ¿Qué haré? Pediré me están dando chamba en la procuraduría. ¿Puede un cristiano trabajar de federal? Me están dando chamba aquí en este lugar, en una discoteca. ¿Debo aceptar ese trabajo o debo esperarme y aceptar este otro trabajo?
Tengo una muchacha que ahorita me gusta mucho, pero no es cristiana. ¿Debo esperarme a la cristiana o me aviento y me caso ya de una vez con esta? En todas estas circunstancias, amados hermanos en Cristo, necesitamos obedecer lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 16:13. Velad, estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe. Dios no quiere que nada nos mueva. Firmes en la fe, como un soldado. Cuando tú vas a Londres y pasas por el palacio de Buckingham, que es el palacio donde vive la reina de Inglaterra, vas a encontrar una cosa asombrosa. Hay soldados enfrente del palacio de Buckingham, en la mera puerta, donde están así y no se mueven ni parpadean, parecen estatuas. Y pasan los niños, se les quedan mirando y les hacen así, los retan, ¿verdad? Hasta les avientan cosas y están así. Y ahí están por turnos de 4 a 5 horas diarias. Firmes en la fe, sin moverse. Pase lo que pase, la orden es que no se muevan. Y si se mueven, son sujetos a corte marcial. Así de exagerada es la guardia de la reina de Inglaterra. Es algo que nos ilustra lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice el Salmo 46, Dios es mi amparo y mi fortaleza en todos los problemas y en todas las tribulaciones. Por tanto, no temeré. Y si de repente veo una exageración, una montaña, dice David, que se levanta y vuela enfrente de mí. Y si veo que tiembla, y no importa lo que pase, yo estoy firme, confiado en Dios, porque Dios no me puede dejar solo. ¿Se acuerdan de la barca? Los discípulos. El viento y la lluvia, y es increíble que Jesús dormido ahí en el barco. Y en ese momento los discípulos corren y creyeron que se iban a hundir. ¿Ustedes creen que tenían fe? ¿Ustedes le llaman a eso confianza? ¿En aquel que había hecho milagros y que los había llamado y que los estaba entrenando? ¿Creen ustedes que los iba a dejar que se ahogaran? Entonces, ¿por qué Jesús no se levantaba? Porque estaba probando hasta qué grado llegarían para confiar en Él. Yo siempre me he preguntado que si no lo hubieran despertado, ¿qué hubiera pasado? Bueno, hubiera comenzado a llenarse el agua, y se hubiera hundido la barca, ¿verdad? Y estoy seguro que hasta que ellos estuvieran en el mar con el agua aquí, ahí Cristo los hubiera sacado de los pelos a todos. Él no los iba a dejar morir. Y lo despertaron cuando apenas estaba un poquitito de la barca ahí, y Jesús se levanta y se dice, ¿verdad? Hombres de poca fe. Y fíjense lo que les dice. Les dice, ¿dónde está vuestra fe? No les dijo que no tenían fe, sino que ¿dónde estaba esa fe que ya tenían? O sea, esa fe la debieron puesto en operación en ese momento. ¿Dónde está? ¿Dónde la dejaron? Ellos tenían fe, pero no la ponían en operación. Es como si tú tienes un arma y alguien te asalta y te quedas así. Ahí la tienes el arma, pero no la sacas por el temor. Y cuando el temor hace presa en nosotros, no podemos manifestar nuestra confianza en Dios. Abraham se llenó de temor. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar, sin hacernos a un lado ni a otro lado, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No te mueva nadie de tu lugar, hermano, hermana en Cristo. Aguanta la prueba, soporta la aflicción. Dios se agrada de nosotros cuando confiamos en Él. Cuando no nos movemos, cuando seguimos creyendo que Él nos va a ayudar, dice 1 de Pedro 5, del 8 al 9, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. A Satanás lo resistimos. Satanás, aunque me ande dando vueltas en mi casa, y aunque Satanás me ande rondando en el gimnasio, y aunque Satanás me ande rondeando en la iglesia, y ande rondeando a mis hijos, si nosotros estamos confiando en Dios, Él no tiene derecho ni puerta abierta para meterse a mi casa, ni a mi trabajo, ni a mi oficina, porque es la fe mi escudo.
mi confianza en Dios. Y dice 2 de Pedro 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y esto fue lo que le sucedió a Abraham. Cayó de su firmeza. Regresamos a Génesis, capítulo 12, versículo 10, otra vez. Esta hambre, dice la Biblia, era muy grande en la tierra. Y Abraham descendió, vean ustedes que descendió, no subió. En el momento que nos alejamos de Dios, comenzamos a descender. Descendió a Egipto para morar allá. Al volvernos nosotros al mundo, y al ir a buscar al psiquiatra, al psicólogo, el consejo de mi suegra, el consejo de mi suegro, el consejo de personas que no son cristianas, o el consejo de la maestra de la escuela, el consejo del diputado, no importa la persona que sea y el título que tenga o el rango que tenga. Si no es cristiana, no hay nadie que pueda aconsejarme qué hacer. Escucha esto. Escucha esto, es muy importante. Al volvernos hacia el mundo y no buscar a tu pastor o a un cristiano maduro o algún misionero o alguna persona experimentada en la fe, vas a descender y te va a ir peor. Abraham no soportó la presión y tomó desgraciadamente esta mala decisión que la Biblia no nos oculta. Egipto representa al mundo controlado por Satanás. Y el mundo es un sistema de paganismo, humanismo, autosuficiencia, idolatría, inmoralidad y filosofías vanas. Así que cuando nos volteamos hacia el mundo, caemos realmente en una trampa. El profeta Isaías, en su capítulo 30 de su libro, versículo del 1 al 2, escribió: ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Escuchen, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. La palabra ay implica dolor. Ay, van a sufrir mucho las personas, dice el Señor, que se apartan y no buscan consejo en la Biblia, no buscan consejo en los hermanos cristianos, no buscan consejo en sus pastores, sino que buscan consejo, y no de mí, dice el Señor, en otras personas. Y se cobijan, no de mi espíritu, se cobijan del mundo. Y dice que se fortalecen en la fuerza de Faraón. Egipto representa al mundo en la Biblia y Faraón a Satanás. Al ir al mundo y pedir consejo, estamos pidiéndole consejo al mismo diablo. Dice en Génesis 26, vean ustedes lo que volvió a suceder con el hijo de Abraham, Isaac. Y en el caso de Isaac fue protegido por Dios. Dice Génesis 26, versículo 2 y 3, cuando también se repite el problema. Hubo hambre, dice el versículo 1, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová. Y le dijo, no, ¿qué cosa? No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. La orden es, quédate aunque hay hambre. Está temblando, no te muevas. Se te pasó el tiempo de casarte, sigue confiando en mí. No hay trabajo, sigue confiando en mí. Vas a ver un gran milagro, dice el Señor. ¿Cómo puede Dios mostrarnos que es un Dios milagroso si no es a través de nuestras necesidades? Una vez me dijo una muchacha, oye hermano, es que tengo 36 años y no me he casado. Ahora que estuve en Guadalajara la semana pasada en el Congreso. Le dije, perdón, ¿saben? Íbamos mi esposa y yo en el avión.
y iba el pastor Siragüen Flor, su esposa, con nosotros también. Íbamos a Guadalajara al Congreso, y estábamos sentados en el avión, y se acerca la azafata, un steward, y me dice, ustedes son cristianos, ¿verdad? Porque mi esposa era la Biblia, yo iba medio dormido. Y sí, somos cristianos. Pues nos comenzó a comentar, etcétera, etcétera. Y toda la clase Premier iba vacía, pues le pidió permiso al capitán y nos pasaron hasta la clase de Premier en el viaje a Guadalajara. Ahí nos íbamos hasta adelante, Puerto Vallarta a Guadalajara. Y ya que estamos hasta adelante, pues ya saben ustedes que ahí lo atiende uno como rey, ¿no? Y se acerca la muchacha y me dice, oiga, pastor, quiero preguntarle, fíjese que tengo un novio en Alemania y ahora me toca un vuelo de Aeroméxico la semana que entra y quiero ir a verlo pero recibí una carta la semana pasada que me dijo que nada más me quería como amiga, que no me hiciera ilusiones de casarme con él y tengo 36 años. Y la muchacha muy atractiva, una azafata cristiana, ¿qué debo hacer? Me preguntó. Le dije, mira muchachita, para comenzar, cuando llegues a Alemania ni le hables de este cuate. Porque cuando ya te dicen, no es para casarme, nada más quiere jugar contigo. Y va a abusar de ti sexualmente, te lo garantizo 100%. En segundo lugar, aunque tengas 36 años, más vale sola que mal acompañada. Vas a sufrir 5 veces más casándote con una persona equivocada. Y en tercer lugar, déjame decirte que tal vez no te has casado porque Dios tiene para ti un verdadero panquecito marinela. Pero tú, de acuerdo a todo lo que me estás diciendo, porque le dije, ¿cuántos años tienes de cristiana? Me dijo, 12 años. Le dije, de acuerdo a la información que tú me das, me indica que eres una muchacha muy inmadura. Y que te han pasado muchos años por tu inmadurez y no sé por qué no has crecido, no te conozco, le dije, ni sé a qué iglesia vas, pero no has crecido en Cristo, no has madurado. Y esa persona que Dios tiene para tu vida, no la va a traer a tu vida hasta que tú estés madura, porque si no lo entierras en el patio de tu casa. Si quieres un panecito marinero, que eres un buen muchacho, que sea cristiano y que sea consagrado, y te casas contigo y eres una carnalota, y eres una egoísta, y no has vivido a ti, y no eres una muchacha quebrantada, lo vas a hacer sufrir mucho a él. Entonces, por eso Dios te ha salvado. Entonces, ojalá que te cases a los 38 hasta los 40, pero tienes que madurar. Dios te ha bendecido en lugar de haberte maldecido. Y por eso no te ha presentado a esa persona. Y así nos pasa a todos nosotros en la vida. Cuando nosotros no confiamos en Dios, nos volvemos al mundo y entonces recogemos nuestra cosecha. Dice el versículo 11 al 16, el pecado en que cayó Abraham, al haber buscado ayuda en Egipto y no en Dios. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos criadas, asnos y camellos. Este paso es inevitable. Una de las cosas que hace que la Biblia sea la palabra de Dios es que la Biblia no esconde los pecados de los más grandes hombres de Dios, y esta es una prueba más de su inspiración divina. Todas las novelas de Shakespeare y Oscar Wilde, los literatos, etcétera, etcétera, hacen a los hombres héroes, exaltan a las heroínas y a los héroes y a los hombres, pero la Biblia nos muestra al ser humano tal y como él es. La Biblia no nos relata fábulas y caracteres mitológicos de superhombres, sino que nos retrata exactamente tal como somos, como eres tú y como soy yo, enfrentando todos las mismas pruebas y las mismas tentaciones que todos los días nos están esperando a la vuelta de nuestra casa. En 1 Corintios 10, 11 y 12 dice la Biblia, estas cosas, las cosas del Antiguo Testamento, han acontecido como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos.
Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Abraham creyó que estaba firme, que tenía las promesas de Dios, y tú lo crees también y yo lo creo también. Y el momento que creemos y comenzamos a confiar en nosotros, en mis habilidades, en mi compadre que me dio trabajo y que es diputado y que fue nombrado gobernador, y en mi comadre que tiene dinero, y comenzamos a confiar en las cosas de alrededor y no en Dios, hemos dado el primer paso para nuestra caída. Vean ustedes los pasos de Abraham. En el versículo 11 dice que Abraham le sugiere a su esposa, viéndola bella, que cuando los egipcios la vean, van a decir que era su mujer y lo iban a matar. Vemos en primer lugar que Abraham pensó en el mal y sugirió una maldad a su esposa. Mientras se acercaban a Egipto, siempre me he preguntado por qué Abraham, hasta que iban a entrar a Egipto, descubrió que su esposa era bellísima. Dice un dicho muy famoso mexicano, nunca sabe nada uno lo que tiene hasta que lo pierde. Nunca te das cuenta que tenías un hijo precioso, o que ese marido que tenías, o esa mujer que tenías, o esa cosa que tenías valía la pena hasta que lo perdemos. Y aquí nos damos cuenta que Abraham de repente se le queda mirando y, caray, de veras estás bonita, ¿eh? Estás bien chulita. Y aquí nos recordamos, ¿verdad?, que en esos días, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, en esos días era un paganismo y una inmoralidad increíble y tremenda, y él era uno de los pocos creyentes en toda la tierra. En esos días la vida no valía nada, como en Veracruz. La vida era barata, tan barata que las pasiones y los deseos carnales eran más valiosos que la vida humana. Si alguien deseaba algo, quiero esa mujer, la tengo. Y me gusta esa chamaquita, la tengo. Llegaban hasta el crimen para obtenerlo. Y a la mayoría de los hombres en esa época, y creo que se parece bastante a la nuestra, no les importaba tampoco que una mujer fuera casada. Así que si los egipcios al entrar Abraham con su esposa veían que estaba casada, no les iba a importar, lo iban a matar a él, con tal de obtenerla a ella. ¿Cuál fue el plan? Bueno, le dice Abraham a su esposa, diles que eres mi hermana. Y realmente no estaba hablando con la mentira, porque en Génesis 20:12 la Biblia nos dice que Sarai era media hermana de Abraham. A la verdad, dice Génesis 20:12, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Abraham y Sarai eran hijos del mismo padre, pero no tenían la misma madre. Estaba casado Abraham con su media hermana. Y sabemos que esta situación se continuó hasta que Dios le dio la ley en el monte Sinaí a Moisés, donde ahí prohibió el incesto y las relaciones hasta con los primos, hermanos y primos segundos. Mientras la raza humana se propagó, Dios permitió esta clase de relaciones, hasta el día en que entonces Dios dio la ley. En segundo lugar, Abraham pensó egoístamente. Miren ustedes el ego de Abraham. Versículo 12. Cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Mira nada más que ego. Esto es increíble, ¿verdad? Para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Esta forma de pensar solamente en sí mismo y no en lo que le pudiera pensar a su esposa es el pensamiento clásico actualmente de la mayor parte de los seres humanos. La mayor parte de los maridos piensan solamente en sí mismos. No piensan, pues me voy a divorciar, no piensan si los hijos van a ser infelices o si la mujer va, no, yo voy a ser feliz y ahí te dejo.
No me importa que llegue a las 12 de la noche y tu esposa no sepa dónde andas, no le hablas por teléfono a las 10, ahí voy, mi amor, ni nada, porque no te interesa un comino tu esposa. Vas y sales con ella en la carretera y ahí va la esposa muriéndose de frío en la carretera y el otro con una chamarrota de borregote, así parece oso. En la noche se agarra la cobija y se la echa toda él encima y la pobre se queda ahí descobijada y amanece descobijada, en lugar de que se levante en la madrugada y la tape ella, ¿qué te pasa? Que te traiga un tecito, tus chanclitas. Esta falta de sensibilidad, Dios la juzga tarde o temprano. Porque dice Efesios 5 que el marido debe amar sacrificialmente a su esposa, de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros. Dice el versículo 14 y 15 de Génesis 12, y aconteció que entraron en Egipto. Y los egipcios, tal como Abraham lo pensó y temió, vieron realmente que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, o sea, los principales, los jefes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Aquí encontramos, Abraham le es quitada su esposa. Los mismos líderes del Faraón no se atrevieron a tocarla, porque la vieron tan hermosa que dijeron, si el Faraón la desea y la ve, nos va a matar a nosotros. Mejor se la llevamos y quedamos bien con ella. Abraham dejó que le quitaran a su mujer y ni siquiera opuso resistencia y Sarai fue llevada a la corte imperial. Versículo 16. E hizo bien Abraham, o sea el Faraón, por causa de ella. Y él tuvo, mira nomás el cínico ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnos y camellos. Aquí encontramos que Abraham consintió en vender a su esposa. Pasantito, ¿verdad? El padre de la fe. El ejemplo para todos nosotros. Y tú puedes decir, no, pues yo le gano a Abraham entonces. Porque yo no he vendido a mi esposa todavía, ¿verdad? No, espérate. Vemos pues este matrimonio atrapado por haber ido al mundo, por los lazos del mundo, donde el mismo Abraham estaba empujando a su esposa a una trampa mortal. Y todo por tratar de evitar que él fuera asesinado, pero por no haberse quedado en la situación donde Dios le dijo que no se moviera. Cualquier persona que se mueva de la situación que Dios le manda, cae en una trampa mortal. Versículo 17 al 20. Mas Jehová, bendito Padre, bendito sea Señor, porque siempre te tiene misericordia de nosotros y acudes a nuestra ayuda cuando nosotros vamos a caer. Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Aquí nos damos cuenta que Dios juzga inmediatamente a este hombre y acude sobrenaturalmente en su misericordia a salvar a Sarai y a Abraham. Aparentemente Faraón cuestionó a Sarai y Sarai le dijo la verdad al Faraón. Porque dice el versículo 18 que entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí para mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Vean ustedes que Dios no solamente juzga a Faraón, sino que Abraham juzga a Abraham y a su esposa. Faraón trajo a Abraham a un lugar de juicio. Y observemos nosotros a continuación el juicio y la corrección y el castigo que tuvieron que sufrir. Abraham y Sarai fueron expuestos públicamente por sus mentiras, porque ahí en la corte todo se hacía abiertamente. Fueron expuestos públicamente de su deseo de planear juntos el adulterio. Fueron reprendidos públicamente por el mundo pagano.
Los no creyentes los juzgaron a ellos. Los expulsaron públicamente de Egipto, fuera de Egipto. Tuvieron vergüenza pública y tuvieron que regresar a su lugar de origen, Canaán, y enfrentar el problema que desde el principio los arrojó a Egipto, enfrentar el hambre con vergüenza, vituperados, burlados y desechados por los mismos no creyentes. Vamos a meternos en los zapatos de Abraham y de Sara, porque en este momento ellos comenzaron a atravesar. Imaginemos todo esto que atravesaron, la vergüenza de todo lo que le hicieron en Egipto. Imagínense qué sentimientos cruzaban su corazón. En primer lugar, una intensa culpa y remordimiento. En segundo lugar, sentimientos profundos de fracaso. He fracasado. Me metí con el hombre que no debía, me metí con la mujer que no debía, hice el negocio que no hice. Un sentimiento profundo de fracaso. En tercer lugar, pensamientos de duda de, a lo mejor ya Dios ya no me vuelve a bendecir. A lo mejor ya Dios ni me quiere ver. Y en cuarto lugar, pensamientos en que a lo mejor Dios ya no cumpliría sus promesas en sus vidas. Así es, los dos fracasaron miserablemente. Uno por metiche y la otra por achichincle. Porque Abraham también, la Saraí también tuvo bastante culpa. Los dos se habían deslizado en aguas turbias, cenagosas y profundos de pecado que los habían alejado realmente de Dios. Estaban ahora avergonzados ante Dios, ante Egipto y ante sus propios trabajadores. Toda la gente que estaba ahí los acompañaba se dieron cuenta del espectáculo público tan bochornoso en que ellos habían atravesado. Dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. La Biblia nos muestra que Dios no puede permitir que sus hijos vivan sin ser disciplinados. Dios tuvo que disciplinarlos, Dios tuvo que castigarlos y ellos cometieron un pecado muy grande. Pero se nos olvida que ese pecado tan grande que cometieron, lo cometieron también el rey David. Y lo cometió Sansón. Y lo cometió el apóstol Pablo. Y lo cometió el apóstol Pedro. Y la mayor parte de los hombres de Dios en la Biblia cayeron en el pecado. Y se metieron en aguas pantanosas y en aguas turbias. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta lo que dice en Génesis 13, del 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. El Dios de la Biblia es grande y misericordioso. Abraham regresa a la tierra prometida con todos estos pensamientos, con todas estas emociones de confusión en su vida, y en medio de todos estos sentimientos de culpa y de vergüenza, decidieron los dos: seguiremos confiando en Dios. Bendito Padre Dios de misericordia. ¿Qué haría Dios, dice los Salmos, si Él mirara al pecado? ¿Quién podría sostenerse en pie? ¿Quién puede decir yo no he pecado? El que esté libre de pecado, le dijo Jesús a los fariseos, arroje la primera piedra. Mira esta mujer, mira nomás esta mugrosa, se ha acostado con un hombre. Y la Biblia, la ley dice que la matemos a pedradas. Y ahí estaban los arrogantes. No, yo he pecado pero no tanto como Abraham. Yo nunca he tratado de vender a mi esposa. Yo he pecado, pero no como David, que mató y adulteró. Yo he pecado, pero no como Pablo, él mató cristianos. Yo he pecado, pero no tanto como el ladrón junto a la cruz, que nunca hizo nada bueno y al final se arrepintió. Yo merezco más el cielo que ellos. Ese no es el Dios que la Biblia nos revela. El Dios de la Biblia nos dice, vengan a mí y estemos a cuentas. Isaías 1:18. Si tus pecados fueran negros como el carbón, vendrán a ser como blanca lana. Hay perdón en la sangre de Jesucristo. Abraham regresa a la tierra y es interesante que dice la Biblia en el versículo 3, y volvió por sus jornadas
desde el Negev hacia Betel. Betel significa la casa de Dios. Era el lugar donde Dios le había dicho a Abraham que comenzara su viaje a la tierra prometida. Y nos acordamos en Génesis 12, 3 y 4, que ahí construyó Dios, Abraham, un altar para Dios. Todo creyente que reconoce que ha debilitado su fe en esta noche, y los que nos ven a través de la televisión también. Toda persona que en esta noche haya caído en una trampa por haberse alejado de Dios y haber confiado en el mundo, tiene solamente un camino, y este camino es arrepiéntete. Arrepiéntete con todo tu corazón. Reconoce que has fallado, reconoce que has fracasado, reconoce que te has alejado de Dios, reconoce que estás en una situación en la que estás bien débil en la carne y vas a caer. Si tú en esta noche no gritas, Señor, sálvame, ayúdame Jehová, vas a caer. Y te vas a lamentar y vas a sufrir muchísimo. Si tú en esta noche no le dices a Dios, Padre, quítame este hombre en mi vida que me anda frecuentando, o quítame esta mujer, no quiero seguir saliendo con ella. Si tú no le pides a Dios ayuda, Dios no va a extender su mano todopoderoso para poder sacarte. Porque Dios siempre espera que demos el primer paso, que es el arrepentimiento. Este hecho de que Abraham haya regresado a este lugar nos muestra su arrepentimiento verdadero. Dice Génesis 13, versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí, antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Dios salva a los contritos de espíritu y vive cerca de los quebrantados de corazón. Ningún ser humano podría levantarse ahorita y decir, este es el ejemplo que nos dejaste, este es el padre de la fe, ese es el padre de la fe. Cuando comenzó a caminar con Dios, Dios no nos oculta sus caídas para que te des cuenta, que te identifiques con Él, que ese ego que Él tuvo y esa causa a la que Él llegó tan lejos a su familia, existe potencialmente en tu corazón y en mi corazón si nos alejamos y debilitamos nuestra fe. Porque sin la fe, nada nos es posible. Y separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Cuántos de ustedes en esta noche quieren volverse a Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren pedirle a Dios perdón? ¿Y cuántos de ustedes quieren decirle, Señor, tengo hambre de ti? Tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Ahora me doy cuenta que si me alejo de ti, voy a caer en pecados aún más profundos, como aquel que cayó, nuestro Padre de la fe, Abraham. Oremos. Padre, te damos gracias por mostrarnos a los héroes de la Biblia como son, con pies de barro. Gracias por mostrarnos que no hay héroes delante de ti, que todos fueron hombres y mujeres, débiles como nosotros, pero que se volvieron a ti. Y Dios no dejará caído al justo, porque Él sostiene nuestra mano. Te damos gracias, Señor, por Abraham, te damos gracias por David, te damos gracias por Sansón. Te damos gracias por todos y cada uno, Señor, de los personajes bíblicos, porque a través de todos nos muestras que de todos tuviste misericordia. Gracias por mostrarnos un Pedro traicionero, un Pedro cobarde, un Pedro hipócrita, que tuvo que ser reprendido por Pablo y que te negó antes de morir. Pero gracias por contrastarlo con Judas. Porque a Pedro le dijiste, cuando tú me traiciones, voy a orar para que tu fe no falte. Y a Judas le dijiste, lo que vas a hacer, hazlo más rápido. Porque estaba escrito que el hijo de perdición no tendría intercesión de parte de Jesús. Pero así como oraste por Pedro, que su fe iba a fallar, así como tú sabes que muchas veces nuestra fe falla, Jesús, tus oraciones en el cielo nos sostienen, porque vives para interceder perpetuamente por nosotros. Y por eso, aunque caigamos, si somos verdaderamente tus hijos, no quedaremos caídos.
Antes nos levantarás y nos darás fuerza otra vez y nos mostrarás la tristeza y el sufrimiento tan grande que es caer de tu gracia y volver a comer el lodo de donde tú nos sacaste. Te damos gracias por tu perdón, Jesús, por tu misericordia para todos aquellos que se vuelven a ti. Volveos a mí, dice el Señor, que te seré amplio en perdonar y tendré misericordia en esta noche de ti. Pero arrepiéntete, reconoce de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras y vuélvete a Betel, a donde yo moro, a la casa de Dios. En esta noche también hay personas que no tienen a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador. Y todos ustedes en esta noche que quisieran entregarle por primera vez su vida al Salvador, que andan navegando en aguas profundas y turbias, sin vela ni timón en tu barco, azotado por los vientos de la vida de un lugar a otro, de un hombre a otro, de una mujer a otra, de una botella a la otra, de un teatro al otro, buscando siempre sin encontrar. Dios te dice en esta noche, ven a mí. Permíteme darle rumbo a tu vida y dirección, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Arrepiéntete y ven a Jesucristo y reconoce que necesitas a Dios en tu vida. Y que cuando te vayas a alejar de Él, lo mismo que Abraham, Él va a intervenir milagrosamente y te va a salvar, porque conoce el Señor los días de los justos y sus días no serán de mal sino de bien. Las personas que esta noche quieran venir a la cruz y recibir a Cristo por primera vez, díganle a Dios estas palabras: Señor, tengo hambre de ti y sed. Sacia, Señor, en esta noche mi hambre que tengo, porque me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido y que he vivido en Egipto, en el mundo. Y por eso estoy tan confundido y tan confundida, porque no hay nadie que me ayude. Porque ahora sé que solo Jesús, tu Hijo amado, que murió en una cruz y dio su sangre por mí, me puede ayudar. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que diste tu sangre por mí y resucitaste a los 3 días. Y te pido que en este momento entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por sacarme del pozo donde me encuentro de desesperación y limpiarme y lavarme con ropas de justicia para servirte en la santidad de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias por perdonarme. Amén.